Bueno, abordando una de las teorías que trató de desmentir la historia, el primer relato Una de las de tantas la veces historia que trató de científica. mentir ese weón. Sí, pues, bueno, el cabo Valdés en este momento dijo que él había salido a orinar para hacerle una broma a su amigo después, hizo todo este show de que se había perdido y todo, weón. Y que la weá Pero, había sido weón, una bola de nieve, que no la no supo parar, así como que empezó a no la agarrarlo puedo para el huevo parar. y no pudo parar. Weón, pero como chucha, ¿cómo llegáis con la barba larga y con el reloj piteado a hacer la broma? No sé, yo Tenés que haber estado 5 días corriendo ahí en el desierto, weón, y volver. con las cabritas y los caballos, po. Claro, pobres caballos, weón. Pobre No, con funado. Cristo, po, amigo. Ya. La cabaña en el bosque. Hola, hola amigos, aquí estamos nuevamente en el 10.º capítulo de La Cabaña en el Bosque. Exitoso 10.º capítulo, ¿no? Como predijo John Titor ahí en los comentarios. Sí, noveno, bueno, los últimos 3 capítulos han sido bastante exitosos, así que sí. Oye, le damos el saludo caluroso a nuestro amigo Pedro, que se ha adelantado el trabajo y nos mandó ya la miniatura para este capítulo. Y como nos mandó él su trabajo, le vamos a pedir que tire la cortina de inmediato, amigo. Muchas gracias Pedro, como siempre, tan eficiente. Bueno, continuamos con la serie OVNI. No es que no haya Porque no ha traído ido buenos... bien. Sí, exacto. No es que solamente no haya traído buenos réditos, sino que sí, no ha ido bien, por eso seguimos con OVNI. En realidad los temas ufológicos pegan mucho en Chile. Y vamos con un caso emblemático, ¿no? El caso más conocido a nivel mundial ufológicamente que se sabe de Chile, en este caso es El caso del Cabo Valdés, pa, amigo. el caso del Oye, como sea, Cabal. la última tónica ocurrió en el norte, ¿eh? Pareció al caso anterior. El norte de Chile, sí. De hecho, en el norte de Chile, en tema ufológico, y creo que le vamos a pedir ayuda también ahí a nuestro amigo UFO Chile 1, que nos prometió ayuda cuando necesitáramos temas. Eh, no sé si has escuchado tú que hay una base escondida allá, tipo eh, Área 51. Área 51, exacto. Así, algo he escuchado, pero la verdad es que no he indagado mucho en el tema. Ahora, Bueno, más adelante obviamente, vamos a indagar. lo del norte siempre se da harto para fantasear un poco con esas planicies y las pampas, en realidad da espacio. Y por lo Sí, pues, mismo, hay mucho lugar donde se concentra la actividad ufológica, por lo avistamiento, exacto. desde la Serena hacia arriba. Recordar que la Pampa es Soledad ya, por soledad puede haber cualquier cosa entre medio. Oye, y el anterior caso se daba en Pampa Soledad, y este que vamos a ver hoy día llamaba en otra Pampa, ¿pues te acordás el nombre? Pampa Yuscuma. Pampa y Uscuma, no pensé que me iba a decir Pampita. Sí, Pampa y Uscuma. Y este caso se da con gente del ejército, pues, amigo. Sí, yo creo que eso también le da un poco más de seriedad a nivel internacional, ya que, claro, que el ejército de Chile se presta, entre comillas, para temas que no tienen una base científica, y eso le llama la atención. De hecho, estuve leyendo esta historia de esto del Cabo Valdés en inglés, y una historia que se escucha mucho en el extranjero. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo que el caso anterior. Se da en una época conflictiva igual, pues, o sea, estamos hablando del año 1977. 1967, sí, ya en plena dictadura, en el cual Pronunciamiento militar, amigo. el país está dividido políticamente. También hay que dejar claro que los diarios de la época, también, bueno, los diarios y los medios de comunicación en general estaban controlados por el gobierno de turno. Entonces, que este caso del Cabo Valdés pasara y que además salía publicado en todos los diarios, y diarios serios hasta como el Mercurio, que de hecho el Mercurio nunca publica este tipo de cosas y esa vez lo publicó. Claro, lo que pasa es que en ese periodo todo estaba muy hermético. Toda la información que se daba en cualquier ámbito pasaba finalmente por los filtros del ejército, todo lo que salía a la luz pública. Y este ¿Cómo caso se decía? explotó finalmente, claro. Este caso explotó y como dices tú, medios más formales, más tradicionales como el Mercurio lo terminaron tomando y haciendo repercusión de esto, pero nace de la prensa local. Explota en el norte y de ahí explota en los medios más centralizados de Santiago. Exacto. Bueno, vamos de Oye, lleno con la historia, ya no le demos más contexto. tenemos entonces el caso de el cabo Armando Valdés Garrido, 1977, y que aún sigue sin resolverse, aunque el cabo Valdés está vivo todavía. Aunque se han dado un par de volteretas, pero ahí está. 25 de abril de 1977, en Pampa, Yuscuma. ¿Cuántas personas estaban ahí? 8 contándolo a él, po, amigo. 8 contándolo a él, sí. Y de hecho él era el único soldado profesional en
la guardia, porque no era una patrulla, la guardia. Oye, me da risa a mí cuando vi el capítulo al principio porque Patricio Bañado igual dejaba la duda, así como, ¿habrá pasado realmente algo? Y como que igual dudaba, porque él siempre es de la faceta de escéptico. Y después pregunta, po, así como, ya, pasó esto en tal año, 1977, Cabo Armando Valdés. ¿Qué será de él hoy día? ¿Se habrá transformado en un físico nuclear? No, no, decía, un genio matemático. Creo que era la explicación o la pregunta que sí. Volvemos a la historia, estamos en Pampa y Oscuma, en un cambio de turno en el cual había unas caballerizas. Bueno, tenían muchos caballos en el norte, alrededor de 200, decía después el militar a cargo, que estaba a cargo del Cabo Valdés en ese tiempo, en el cual esta guardia tenía que ir por turno, hacer un día completo para poder cuidar estas caballerizas. Esta guardia estaba conformada por 7 conscriptos y un cabo, en este caso era el Cabo Valdés, que era el único soldado profesional en la patrulla. Al final las tareas eran simples, tenían que llegar allá, alimentar a los caballos, cuidarlos, limpiar, todo eso, y a la noche hacer guardia. Se da esto en el norte y principalmente yo creo que hay que explicar un poquito el contexto histórico porque se iban a cumplir 100 años de lo que fue la Guerra del Pacífico, entonces Chile terminó reforzando toda la frontera con Perú y con Bolivia. Y estaba explotando el conflicto en Argentina en el sur. Exacto. Entonces Chile tenía que dar una muestra de poderío militar y comienza a reforzar aunque no fuera real. Y aquí se dan cuenta que no era real. Que no fuera real, de hecho, sí. Estos militares ya cumplen con todas sus tareas diurnas y en la noche empiezan con guardias de a 2, mientras los demás están adentro de la fogata, comentando, riéndose un rato. A 4 o 5 kilómetros de lo que era el regimiento mismo. Exacto. ¿Y qué pasa? Llegan corriendo estos dos en la primera guardia diciendo que unas luces venían bajando del cielo. Claro, llegan corriendo donde el grupo, siempre en el grupo de 8, no con el regimiento completo, sino que los dos que estaban haciendo guardia afuera, corren hacia donde está el resto del grupo que están cuidando estas caballerizas a 4 o 5 kilómetros del centro militar. Y dicen que estas luces que aparecen en el monte, que suben, bajan, se acercan, se alejan, y asustados, van a buscar a los compañeros. Van a buscar a los compañeros asustados y claro, efectivamente 2 luces estaban bajando. De hecho, comenzaron a rezar algunos, el mismo Cabo Valdés también comenzó a rezar. De hecho, creo que en una parte dicen ahí que el Cabo Valdés los obligó a tomarse los brazos, así como que fueran en patota. Dijo, Claro. pasa algo a uno, nos pasa a todos. Claro, como que aceptando un final. Como que estaban entregados a la suerte de lo que pasara porque era algo desconocido. Dice también que estuvieron más de 20 minutos ahí en la espera, mirando las luces y rezando. Y como ya no pasó nada, el Cabo Valdés finalmente termina increpándolo en cierta forma, según la versión del ejército, le dice, claro, identifíquense, ¿qué buscan? Y si no, váyanse. Y después de eso, el Cabo Valdés desaparece, hace la gran Houdini y desaparece frente a los ojos de los 7 conscriptos que quedan ahí. Exacto, quedan asustados, las luces seguían ahí. Claro que uno de los conscriptos dice que en un momento perdieron todo el conocimiento, como que todos cayeron a piso y después, como a los 10-15 minutos despertaron nuevamente y no veían tampoco dónde estaba el Cabo Valdés. Claro, lo que pasa es que igual hay que poner en contexto esta parte porque hay que explicar que el Cabo Valdés era el único profesional, el único que era parte de la armada como tal, con formación militar. Del ejército. Claro, del ejército, porque los 7 conscriptos que lo acompañaban, tenemos los nombres acá: Pedro Rosales, Iván Robles, Germán Riquelme, Juan Reyes, Julio Rojas, Raúl Salinas y Humberto Reyes. Eran cabros chicos. Haciendo el servicio obligatorio. Y venían de sectores desfavorables, vulnerables. Se explicaba ahí también que eran niños en ese tiempo, porque lo nombraban como niños en el capítulo, que no tenían acceso como a nada, a ningún medio audiovisual de ciencia ficción o literatura donde ellos pudieran fomentar su imaginación para decir, oye, esto es un ovni. Era algo que ellos realmente no conocían, no tenían cómo crearlo desde cero. Exacto, y esto, ¿qué hace? Que después empiecen a buscarlo. Se perdió el Cabo Valdés y empezaron a buscar. ¿Recuerdas tú cuánto tiempo estuvo ahí desaparecido? Oye, ahí me pillaste, creo que eran 15 minutos, no sé si está chamullando. 15-20 minutos después. 15-20 minutos aparece. Después. De hecho, lo buscaron. Ahí hay 2 versiones. No encontraban, sí. Ya, cuenta la primera versión. La primera versión es que aparece ahí al mismo, después de 15-20 minutos, en el mismo lugar, tambaleando, hablando incoherencia, riéndose a rato.
Y con el tema del reloj, po, que el reloj quedó detenido a la hora 4:30 y marcaba 5 días después que venía con la barba crecida. Pero Exacto. hay otra versión ¿Ya? que es donde supuestamente venía cayendo. Y estos concretos como que lo toman casi en el aire. Claro, como para que no se azote en el piso. Claro. Pero en ambas versiones coinciden que efectivamente cuando aparece el Cabo Valdés, de hecho, se escucha que gritan, que dice muchachos, y ahí lo ven y van a su rescate, entre comillas, y lo encuentran con la barba crecida de 5 días, el reloj parado a las 4:30 y con 5 días adelantado en el reloj. Justamente. Y eso es lo que hace tan importante este caso a nivel ufológico chileno y que sea más reconocido porque en realidad hay una serie de testigos. Ya no es una persona o dos que se pudieran haber puesto de acuerdo. Son 8 personas que coincidían su relato. Exacto, y de hecho, bueno, en la primera parte del capítulo OVNI sale un ufólogo chileno, bueno, que en realidad es periodista, tú debes tener el nombre ahí, ¿cómo se llamaba? Tenía un apellido medio cuicón. Sí, el Antonio Janius. Sí, él, efectivamente. Eh, Explicaba que este caso era bastante reconocido porque en la mayoría de los casos en los cuales hay abducciones de por medio, la gente pierde tiempo, pierde 3 Los 4 Missing horas, 5 horas Times. de su vida, claro, los missing time que se llamaba, cuál ellos no recuerdan qué pasó. Mientras que en este caso es distinto, ya que el Cabo Valdés ganó tiempo, estuvo, se supone, 5 días afuera en un lapso de 15 minutos. Y Justamente. eso hace que sea tan memorable. ¿Te parece otro caso? No lo vamos a abordar ahora, pero donde había alguien que hizo toda una vida afuera y vuelve, y era como un espacio de 1 hora que se había estado desaparecido. Pero es un caso extranjero. Sí, pero sí, también hay una versión chilena de eso, que también tenía que ver con lo que hablamos anteriormente de Friendship. Que como lo estamos basando en el capítulo, aparecen varios especialistas, po. El primero es este ufólogo chileno, y le da la veracidad que él se define como divulgador ufológico, y que ha tomado varios casos chilenos en el extranjero y los trata como de dar visibilidad, pero que este como que hablaba por sí solo. Puntualmente el del Cabo Valdés era reconocido internacionalmente, bien famoso, y que en realidad justamente por tener una cantidad de testigos oculares finalmente tan grande, lo hace más verídico y difícil de refutar. También hay una versión oficial del ejército que se publicó en el diario también, dando veracidad de los hechos. Entonces, eso Claro, también le da un confirman que peso. eso pasó. Exacto. Entonces, eso también le da peso a la historia. Claro, esa Bueno, declaración es del mismo año. sí, Ahora, sí. ahora ahí también van quedando dudas porque en realidad el ejército en ese momento no quería que se supiera de este caso porque se iba a demostrar que sus fuerzas fronterizas potentes en ese momento eran 7 conscriptos y un cabo y y más de 200 caballos. Entonces ellos no querían entregar la información por fuera porque estaban al borde de la guerra con los países de la frontera. Y por eso en primera instancia trataron de cerrar un poco lo que era el caso y bajarle el perfil. De hecho, el intendente de la zona prohibió las publicaciones en los diarios y duró un día Claro, solamente. Tuvieron que negociar los medios de comunicación hasta que empezaron a publicar nuevamente. claro, y ahí aparece un periodista también que fue uno de los que vio esta historia en el momento, que era Luis Maturana, periodista del diario La Estrella de Tarapacá. Y él explicaba ahí también lo mismo, de que estaban estas caballerías que guardaban, dejaban los caballos, los cuidaban, pero finalmente era como todo bien amateur, o sea, no era un trabajo profesional porque en realidad era una tarea simple, sencilla, y mandaban al final a los cabros chicos como con un guardia finalmente. De hecho, eso es uno, bueno, ahora vamos a explicar por qué en los diarios salía patrulla, patrulla abducida o patrulla de ovni. Claro, Siempre se hablaba de patrulla y no de guardia, que era lo que efectivamente era, para la redundancia. ¿Por claro, qué? porque Porque ahí explicaban que la patrulla, era en este caso 7 conscriptos y un cabo, ni siquiera llevaban armas. O o sea, sea, una guardia, la sí, guardia era una era, guardia. Y mientras que una patrulla involucraba más una mayor cantidad de hombres, una radio de por medio y armas. claro, personal armado finalmente, una patrulla sí o sí lleva personal armado. Entonces, claro, ahí que con esos titulares querían dar a demostrar a cualquier enemigo extranjero que estuviera leyendo los diarios, decir, nosotros tenemos harta gente ahí con armas y radio para poder avisar en el caso de que ustedes traten de entrar a nuestro país. Bueno, ahí aparece también un teniente de la época, Pedro Durcodoy, que era el que estaba a cargo del regimiento en ese momento y explica también por qué no entregaban información o por qué querían ocultarlo en primera instancia. Y era por eso, porque no le querían entregar información, ningún tipo de información a los países vecinos, para que no pudieran tomar ventaja finalmente de esta hipotética guerra en conmemoración finalmente de los 100 años de la guerra del Pacífico. Sí, de hecho, igual se entregó información porque empezaron los periodistas, obviamente, empezaron a dar dónde estaba la caballeriza, dónde pasó,
ese tipo de cosas ellos no querían que sucediera y sucedieron de igual forma. ¿Cómo pudieron maquillar un poco la noticia? Es mentir en la cantidad de hombres que estaban ahí efectivamente. Y por eso hay documentos oficiales del ejército que contradicen finalmente algunas de las declaraciones de los testigos. Porque el ejército, a pesar de que reconoció que algo pasó y reconoció finalmente esta situación al público y de manera escrita a través del diario oficial, terminan levantando informes de manera posterior donde metían mucha más gente, pero era por lo mismo. Después se hacen una entrevista a más periodistas de la época, ahí sale un abogado que ahora salió de nuevo a flote últimamente cuando estuvo la campaña del rechazo, que es, ¿te acuerdas del nombre? Hermógenes Pérez de Sí, Arce, que la exacto, tonca lo sacó la tonquita lo echó del bienvenido. exacto. Él era editor de La Segunda, diario La Segunda. Y claro, pues él decía que la mayoría de las cosas que ellos publicaban, el Mercurio en general no los tomaba en cuenta porque era un diario más serio. Pero esta historia sí la publicó y eso fue lo que llamó la atención. Entonces, este ya no fue solamente una historia que se contara en el norte y fueran con los diarios locales, sino que ya pasó a ser de nivel nacional y reconocido a nivel nacional. Claro, Y, repercusión total. exacto. Después de eso, encuentra Patricio Bañado a dos de los conscriptos que dan su historia, Testimonio. testimonio, perdón. Y concuerda, el testimonio es concordante con lo que nosotros habíamos contado anteriormente y con lo que oficialmente se sabía. Después de que entregan la información estos dos testigos, aparece un psiquiatra. ¿Lo viste tú? ¿Te acordáis del nombre? Sí, el psiquiatra, no me acuerdo el nombre efectivamente ahora, pero Ya, pero el psiquiatra termina diciendo que él, y lo dice así, lamentablemente, yo Mario Dussel, tengo acceso a los test y al trabajo que se hizo con el Cabo Valdés de manera posterior al evento, pero es un secreto profesional, así que no puedo contar nada. Y esa es su participación en el episodio, no dice nada. exacto, Mario Dussel se llama el psiquiatra. Bueno, después de eso aparece, porque le dan otro enfoque al capítulo, en ese tiempo el programa de TVN solicitó una entrevista al Ejército de Chile para que el Cabo Valdés pudiera entregar su versión o pudiera contar su historia 22 años después. Claro, justamente porque era personal activo del ejército todavía en el periodo del 2000. Sí, bueno, petición que fue negada. Sí, negada. De hecho, se alcanzó a leer ahí en el comunicado que muestran, porque lo muestran así como bien rápido, que decía que ya esta petición había sido hecha muchas veces por otras personas, pero todas habían sido denegadas y este ya ser el mismo caso. En realidad yo creo que el ejército igual se trata de desmarcar, porque son procesos que en realidad ellos no quieren ganar relevancia en ese año, me imagino, y ahora tampoco probablemente, por casos que son anexos a lo que son los militares como tal. Entonces yo creo que tratan de obviar. Igual los deben penquear, por el mismo caso de la Isla Friendship. ¿Te acuerdas el sargento, o sea, sargento Gramp, que dio la Cuando entrevista? Sí, dio la entrevista cuando- y después no quiso referirse más al tema, porque tienen que no, porque también les tiene que haber llegado ahí la... hasta el fondo. Sí, Entonces yo sí, creo que porque pasa exactamente lo mismo. terminan ocupando recursos estatales finalmente, bueno, de militares, pero para hacer algo con privados. O sea, en ese momento, imagínate cuando fueron a buscar la isla Friendship, sin ninguna certeza de encontrar nada, ocuparon una embarcación de la Armada, personal de la Armada, y estuvieron cuánto, como 2 o 3 días dando vueltas Sí, bueno, sin para encontrar nada. no encontrar nada, y después aparece además este evidente que les dice que lo llevó a propósito para otro lado. Vayan Entonces a la puro Armada se huevear, sí. termina viendo envuelta en una situación innecesaria. Eso es lo que creo yo. Exacto. Bueno, pero mire, el resto del capítulo en general hablan con distintos especialistas en el cual tratan de darle otro tipo de explicación a la historia del caso del Cabo Valdés. Oye, Para hacer, pero abordemos un poquito esas explicaciones porque yo creo que sí, igual a la gente le interesa. por Porque, eso digo, mira, para aparece. hacerla a modo general, hablemos del Es que son dos químico que físico. coinciden, po. Claro, Claro, son dos que coinciden, que el tema de la energía y del plasma, que son Rafael Vera, químico físico de la Universidad de Concepción, exacto. y el último gringo que parecía que era John Burke, que era el que hablaba de la cueva donde había energía negativa y que funcionaban como invernadero y... Exacto. Bueno, comentar que explicaban que en este caso, de hecho lo comentaba con el químico chileno, lo comentaba con un caso que había pasado aquí en Chile, en el cual él lo explicaba que era un gas que salía de una grieta que estaba a nivel de tierra, y que como la atmósfera estaba cargada y abajo había un gas que también era conductor, se producía una especie de plasma, entonces una luz brillante, redonda, que hacía pensar a la gente que efectivamente era un objeto volador no identificado. Después, de hecho, el mismo experto gringo también
por ir juntando un poco las teorías, explicaba que el plasma tiende a girar, y cuando gira tan rápido, se empieza a aplanar, que haría parecer Un que disco. esto es un, claro, un platillo volador. Bueno, y la sustancia, la misma sustancia esa que te hacen alucinar. Exacto. ¿Qué pasa con ese plasma? Que también da descarga eléctrica. Es como si te golpeara un rayo. Entonces, ¿qué puede hacer? Que tú quedes inconsciente y pierdas tramos de tiempo. Lo que explicaba ahí en el caso del Cabo Valdés decía que si tú hubiese golpeado el plasma, tus músculos se aprietan, por lo cual tu barba va, los pelos que tenés en la cara van a salir Claro. de tu Sí, cara, van a crecer, claro, los claro, poros los van a poros quedan soltar, expuestos. y por ende vas a tener una barba más larga. Y en el caso de que el reloj, y reloj de hecho yo creo que debiera ser, yo pienso que era digital el reloj, porque eso es uno también de los detalles, que nunca se mostró el reloj, No, y no, pero así, se dice que era uno de los primeros relojes digitales. ya si era Y la- digital el reloj, si te golpea una carga eléctrica, lo más probable es que el reloj falle, y por ende claro, marcaba 5 días en el futuro. al ocupar pilas ya están, se pueden ver afectados con cualquier tipo de descarga eléctrica. Eso Yo sería, creo que esa explicación que da el químico a mí me llama la atención porque igual lo veo bien plausible. O sea, sí, yo eh, también, de hecho lo pensé. a nivel teórico, para una persona escéptica como Patricio Bañado, yo creo que esas explicaciones fueron las que más le convencieron. Sí, de hecho, como te digo, sí las encontré bastante aterrizadas, así como que efectivamente pudieron hacer eso. Me acordé de o sea, del relato que cayeron los conscriptos también como al piso, que perdieron un rato el conocimiento, y eso decían que lo provocaba el plasma. Podía ser Claro, una de esas golpes como de estáticas que le provocaba que perdieran la conciencia. justamente. Yo creo que en el estricto rigor los conscriptos y el Cabo Valdés como tal vivieron esta experiencia. Ahora, lo que hablábamos al principio, o sea, lo que ellos hayan vivido de la manera que lo experimentaron no le quita veracidad a que pueda ser un ovni o no. ¿Cachai? O sea, nosotros obviamente lo estamos viendo desde la materia ufológica y en realidad el estudio constante de este caso se ha llevado por esa arista, por la arista ufológica finalmente. Pero, claro, la situación que a ellos les pasó fue real. Y probablemente, si fuera un ovni como tal, o fuera el factor plasma, para ellos es lo mismo. En su pensamiento, en su organización mental, en el momento que vivieron, para ellos el fenómeno fue igual. De hecho, oye, un detalle del psiquiatra decía que no pudo haber sido algo psiquiátrico, ninguna alucinación colectiva o algo así, porque si hubiese sido un tema psiquiátrico, perdón, psiquiátrico, hubiese tenido que dar de baja al Cabo Valdés y al resto de las personas. Y decían que solamente la medida era reubicarlo. Tratar de no hablarle más del caso y reubicarlo porque tenía como un poco de estrés postraumático, como que estaba en shock todavía, pero se dan recomendaciones de tratamiento, pero no para que sacarlo, no algo como tan grave. Ya amigo, saltándonos esto, el Cabo Valdés en esa oportunidad del capítulo OVNI no dio declaración, el capítulo termina sin la declaración de él, y después Cabo Valdés, Armando Valdés, vuelve a hablar en el de PAPA, de Pedro Carcuro, el año Con 2002. Pedrito Carfuro. Querido animador de los Juegos Panamericanos del último periodo aquí en Chile. Exacto, habló ahí en ese programa. Y después, bueno, después tuvo varias conversaciones más con varias revistas internacionales, con autores chilenos. Te comentaba antes de comenzar que también se juntó con JJ Benítez, que también es un escritor del género OVNI muy reconocido a nivel mundial. Y se juntó con un autor chileno que se llama Patricio Gusleme, que de hecho es el único libro, un libro que relata la Este caso, historia del Cabo Valdés, bueno, lo que pasó, el suceso Valdés en el norte de Chile que se llama La Noche de los Centinelas. claro. Y ahí especifican un poco más y ahondan en los temas como tal. Creo que él viajó con el Cabo Valdés a la locación. Sí, de hecho logró juntarse o sea, logró comunicarse con todos los involucrados con los 8. 4 quisieron cooperar, incluyendo a Cabo Valdés, y otros 4 no quisieron cooperar por el hecho de que decían que Valdés a través de los años había cambiado la historia, como que ya no se pasaban para el juego, ellos sabían lo que habían visto y Valdés lo había cambiado a lo largo de la historia. ¿Por qué decían que lo ha cambiado? Porque en un momento lo negó, después lo volvió a decir que sí pasó, después que no, después, de hecho él es, el Cabo Valdés efectivamente es Hoy día. actualmente, bueno, no sé si actualmente, pero en Sí, los años que hizo la actualmente un investigación era un pastor pastor evangélico. evangélico, entonces él a toda esa experiencia que tuvo le dio un toque Religioso. religioso, claro, en el cual él decía que había sido una posesión demoníaca, y ya lo sacamos del tema ufológico y lo lleva más para el lado religioso.
Entonces, ese tipo de contradicciones son las que a los otros 4 le provocó rechazo y por eso no quisieron participar en la última investigación que hizo, en este caso, Patricio Busleme. Lo que pasa, esta es una opinión personal mía, yo creo que efectivamente el Cabo Valdés terminó utilizando esta situación en los últimos años porque en el momento que él se hace pastor evangélico, esto le da un aire de Mesías a él. O sea, me enfrenté al demonio, vencí y resurgí y aquí Y acá estoy estoy. frente a ustedes, feligreses, día de domingo, denme el diezmo. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que lo ocupó. Esa weá le Ahora, faltó el temucano, pues, weón. no sé si lo hice igual. Oye, el Cabo Valdés, cuando después que pasa este caso, lo terminan cambiando de locación, pero lo mandan a Temuco, creo, donde era oriundo. Pero estuvo años, Concepción, si no me equivoco, pero estaba más cerca de Temuco. sí, años desaparecido y finalmente él terminó destinado al regimiento Bandurrias, allá en Coyhaique. Allá en el regimiento Bandurrias, él se sometió a una hipnosis de manera no profesional, de manera informal, con 2 personas cercanas a él del lugar, también pertenecientes al regimiento Bandurrias. Y con estas sesiones de hipnosis finalmente igual se corroboraba de lo que había pasado. Muy similar a lo que le había pasado a Néstor de la Fuente cuando lo hipnotizaron. Bueno, abordando una de las teorías que trató de desmentir la historia, el primer relato de... Una de las tantas veces que trató de desmentir ese weón. Sí, pues, bueno, el Cabo Valdés en este momento dijo que él había salido a orinar para hacerle una broma a su amigo. Después hizo todo este show de que se había perdido y todo, weón. Y que la weá había sido una bola de nieve, que no la no tuvo parar, así como que empezó a agarrarlos para el huevo y no pudo parar. Weón, pero como chucha, ¿cómo llegáis con la barba larga y con el reloj piteado a hacer la broma? No sé, Tienes que haber estado 5 días corriendo ahí en el desierto, weón, y volver. con las cabritas y los caballos. Po. Claro, pobres caballos, weón. Pobres No, con funado. Cristo, po, ya. Volviendo a esta información que también la sacamos de... Hay que decir dónde la sacamos para que no digan que No después di estamos plagiando fuente, la no di idea. fuente, no le mandé popularidad a nadie más. Pedro, esta parte la corté y la eliminé. Ya, bueno, esta información nuevamente sacada por mi parte solamente del podcast La Ruta Secreta. Se habla del caso Cabo Valdés y ahí está el periodista Patricio Busleme con el libro que ya lo dijimos que es La Noche de los Centinelas, en el cual ahí explican que, claro, efectivamente este caso es muy reconocido a nivel mundial, por eso se decidió hacer el libro y que lamentablemente el Cabo Valdés ha ido cambiando la versión de la historia a través bueno, ya no es cabo, ya no sé qué cargo en el ejército tiene, pero cabo Terminó ya no es. como suboficial, antes de irse a retiro. Su oficial Valdés, claro, ya cambió ha cambiado su versión tantas veces que le va quitando Pero si hubiera sido veracidad. el caso del Pero- suboficial Valdés, tendría más veracidad. Más peso, sí, lamentablemente sí, hubiese sido así, pero tiene más peso. Pero no deja de ser un caso que es llamativo, tú mismo lo dices, por la cantidad de personas que estuvieron ahí, por las primeras declaraciones del ejército, por el revuelo internacional, o sea, el revuelo internacional y nacional que hubo en el tiempo. Bueno, lamentablemente, como te decía yo, muchas de las comunicaciones estaban intervenidas por el gobierno. Entonces, gobierno de turno, gobierno militar. También puede ser que hayan dado tanto eco a esta noticia porque alguna otra cosa estaban ocultando. Bueno, son todas teorías medias conspiranoicas, pero en realidad como uno le da espacio a esto y en realidad uno siempre quiere creer en estos eventos en estos fenómenos medio paranormales o I want to ufológicos. believe. Claro que en el norte había una base secreta, lo que conversamos al principio, una base secreta americana que estaba haciendo investigaciones. Se daba a entender en algunas de las teorías también que que no eran ovnis, sino que podrían haber sido aviones, que podrían haber sido helicópteros. Dos helicópteros norteamericanos. Claro, helicópteros norteamericanos que andaban en misión. Y esto acarreado porque Perú estaba recibiendo unos aviones soviéticos. Exacto, eso también da el pie para esa teoría de los helicópteros silenciosos de Estados Unidos, como estaba recibiendo armamento soviético Perú. Los Estados Unidos, como son siempre perseguidos los hueones, estaban observando de que, no sé, de que no se fueran a armar la crisis de los misiles, no sé qué hueá estaban esperando los gringos como siempre. Pero ahí está, entonces, ¿qué se hizo? Una de las teorías que uno de los helicópteros tuvo una falla, bajó, que fue la primera luz que vieron bajar, Los con cripto. claro, porque dicen que esa es la que bajó más cerca, porque acuérdense que en el relato dice que una bajó más lejos y otra bajó como a la falda del cerro donde estaban ellos. Y que efectivamente las personas que el contacto que tuvieron pudo haber sido obviamente con militares estadounidenses y no con extraterrestres. Pero como dijo aquí mi amigo, es una de las tantas teorías que pueden haber sido. Claro, lo bonito de estos casos, sobre todo los que están en el norte, es que te dan
ponen este manto, este halo de misterio igual, po. Eso de estar en medio de la pampa, de noche, los que hemos estado en el norte sabemos que hace frío, corre viento, y en medio de la noche, con todo oscuro, toparse con un par de luces, es un fenómeno por lo menos particular. Ahora, cuando ya es algo colectivo, como le pasó al Cabo Valdés con los conscriptos, igual uno después en el tiempo empieza a analizar para adelante y empieza a cuestionarse muchas cosas, porque la verdad es que cuando le pasan cosas a uno de manera individual, uno después se termina muchas veces convenciendo de que en realidad no pasó. Pues dice, a lo mejor me lo imaginé, pero cuando ya está en el ideario colectivo, cada uno empieza a corroborar la historia y cuando coincide termina siendo más Bueno, yo terrorífico. creo que esto igual fue un trauma para el Cabo Valdés. Por eso después no quería hablar, no recomendaban de que no hablaran del tema ni nada. Porque igual los primeros años de su carrera yo creo que lo persiguió para todas partes. A donde fuera O sea, le preguntaban. justamente. No, y tienes que pensar que dentro de la misma área militar lo tienen que haber agarrado para el palanqueo. Es como ser Cuando se funeque. fue a Temuco, cuando se fue claro, cuando se fue a... No, y también están los militares más puristas que probablemente lo criticaban por darle todo este revuelo mediático a una institución tan formal. Claro, loco culiado y toda la weá. Un estigma. Pudo haber sido un estigma para él, pues efectivamente por eso después no quiso hablar por tantos años. Yo creo que le pudimos dar una mirada, bueno, contar el caso como se contó en el capítulo. Pudimos agregar un poco más de información también con respecto a lo que acaba de agregar el periodista Patricio Burleme, a que fue uno de los últimos autores chilenos que pudo entrevistar y las últimas versiones de este caso. Pero como te digo yo, es uno de los casos más famosos a nivel internacional. Algún día vamos a tener la posibilidad de preguntarle a algún ufólogo reconocido, cuando ya sean un poco más famosos, si efectivamente conoce el caso Valdés en el extranjero. Oye, yo creo que va a ir cerrando. Igual es importante a nuestro público hacerle entender que este caso finalmente termina siendo, porque lo reconoce la comunidad ufológica internacional, que es casi como que te reconozca el Vaticano un milagro. Ese es como el peso que tiene este caso a nivel mediático y a nivel internacional, y es justamente por la cantidad de testigos que hay. Ahora, como para darle un cierre finalmente, el Cabo Valdés hoy día sigue siendo pastor, vive en el sector de Temuco con su Vive del familia. diezmo. Le deseamos lo mejor al Cabo Valdés. Yo creo que él particularmente el día que él pasado re mal con este episodio, y independiente de cualquier cosa, yo hubiera quedado igual con algún trauma de haber vivido una situación como esta. Claro, si fue un ovni o no, el arrastre social, el cuestionamiento social también tiene que haberse producido un trauma Pero grande. eso es lo bonito de los que nos gusta este tema, porque uno quiere creer. Uno quiere creer, uno quiere esperar que sea real y uno quiere encontrar pruebas pues, y seguir investigando. Bueno, para ir cerrando, vamos a agradecer a los 215 seguidores. Ha aumentado mucho la familia de La Cabaña en el Bosque en este último tiempo y lo agradecemos. Hemos leído todos los comentarios, respondemos todos los comentarios, hasta de los haters que también nos traen ahí tráfico al video, así que también se agradece. Oye, le damos las gracias a todos los que nos han acompañado durante este camino, durante este viaje. Los dejamos invitados para la próxima semana, acompañándonos en el nuevo capítulo que vamos a tener. Vamos a prender un poco la fogata, nos vamos a tomar algo y nos despedimos, amigos, desde La Cabaña en el Bosque. La cabaña en el bosque.